Buen día, ¿cómo están? Hermosa día, mañana, Alberto. ¿verdad? Ay, divina mañana, mejor no podemos estar. Pero claro que sí. ¿Qué dice? ¿Cómo se sufrió igual, No. Que no. Completa tranquilidad desde el primero hasta el último minuto. En mi casa hubo tantos gritos que los gatos tuvieron que huir a esconderse debajo de algún mueble. ¿Estamos hablando del debate o de un partido de fútbol? Partido de fútbol, totalmente. Pero podría ser Podría también. haber sido también. Podría ser también. ¿Cómo están? Franco Mirraji, qué gusto tenerte aquí. Caballero, Giselle, Carla. Bien, bien, acá estamos. Con muchas novedades, como siempre. ¿Muchas novedades? Sí, sí. Tengo encuestas, pero después sí. Para nada, bueno. No, por favor. Después. ¿En un ratito? No, porque no me autorizaron todavía a No. divulgar. Bueno. Bueno, dame el Pero- teléfono y Eso decimos no que las servimos. vimos. Claro. Tienen hasta 10:15 más o menos para autorizarte. Claro. Así Pues están son en el pase. Son esas encuestas que no se divulgan, Ah. pero tienen unos números muy lindos. Pero no importa, en un ratito. Lo veo Si me entusiasmado. autorizan, Bueno, decimos. yo no tengo esos datos, no tengo esa encuesta, pero a mí lo que me empiezan a plantear es tal vez un estancamiento de Javier Milei e incluso una leve caída, te diría, de Javier Milei, que claramente sigue primero, lo cual muestra un poco esta tesis que veníamos manejando en el último tiempo de la PASO. ¿Es el piso o es el techo Claro. de Javier Milei, que claramente tuvo una gran estrategia comunicacional al principio, que supo interpelar desde el lado de las emociones, buscando nuevas soluciones impensadas, soluciones a los problemas que hoy tienen los argentinos, con reacciones que tienen muchos argentinos, sean realizables o no realizables esas propuestas, pero son nuevas, son diferentes, nuevas entre comillas, porque ya las tuvimos en otras épocas de la vida. Pero ahora, ¿eso le alcanza para llegar hasta donde llegó o puede ampliar? Bueno, en principio las encuestas lo están mostrando como que esa primera vuelta, ganar el 22 de octubre, no es tan sencillo como se esperó en algún momento. Y ahí se entra el terreno del balotaje, donde me parece que es mucho más difícil todavía para Javier Milei, lo cual no quiere decir imposible, ¿no? Lo hemos hablado acá, esta cuestión de que Milei tiene que sumar muchísimos votos todavía y que no se puede dar por sentado que va a haber millones y millones de argentinos que todavía no lo eligieron y que lo puedan elegir, sumado al hecho de que después del 13 de agosto él quedó bajo la lupa, quedó bajo los focos. Se empezaron a discutir cuestiones que no son las que a él más lo favorecen. A mí sigo convencido de que toda la cuestión que antes le decíamos negacionista y que ahora es abiertamente reivindicativa del proceso, de la última dictadura, del genocidio, era algo que la idea, en todo caso, era contrabandear debajo de otras propuestas, no discutir abiertamente durante la campaña. No creo que eso sea parte de una estrategia, no creo que le reporte votos y que creo que si existe la posibilidad de que haya un techo bajo, que haya una especie de cordón sanitario, algo que yo siempre dije que no veía en la dirigencia política, hay que ver qué pasa en la sociedad, tiene que ver con este tema. Tiene que ver con este tema. Sí, igual creo que sí, apoyando eso, pero también a la vez, creo que al mismo tiempo que no tienen ningún problema en mostrarse apologistas del terrorismo de Estado, cuando eventualmente el tema surge, no tienen ningún problema en mostrar cómo reprimirían en caso de existir protesta social ante un plan de ajuste que es el único posible con ellos. Digo, y ahí incluso capaz que Patricia Bullrich ha hecho más explícito todavía, ¿no? Omarra diciéndoles en la cara, a vos te pongo preso en el debate de la ciudad. Digo, me parece que hay como esa doble cosa al mismo tiempo, ¿no? Lo otro no tenía la necesidad de venir a reivindicarlo y sin embargo surge, pero no tiene ningún problema en no tener que ocultar o en visibilizar cómo reprimirían. Yo creo que hasta Viviana Canosa está preocupada, ¿no? por lo que pasa. Me da la impresión de que es tan grave que hasta una persona que tiene una especie de sensibilidad especial para encontrarse con este tipo de personajes ha puesto el grito en el cielo. ¿Puede ser? Sí, Viviana Canosa hizo un editorial donde dijo que no quiere que gobiernen los que reivindican a Videla. Realmente dijo muchas malas palabras en relación a los discursos de Javier Milei, de Victoria Villarruel. Ahora bien, Un viraje, ¿no?
muy ¿No fuerte. sabía esto cuando lo defendía Javier Milei? Por supuesto, pero una cosa es saberlo y que sea, de nuevo, un tema solapado. Y otra cosa es tener que poner la cara abiertamente por esto, y hay muchos que no están dispuestos a hacerlo. Lo de Canosa llega después de que volviera a tomar protagonista en la campaña Bussi. ¿No es cierto? Exacto. Si les parece, podemos ver primero estos videos de Bussi, el referente de Milei en Tucumán, hijo del genocida, que había sido empleador de Javier Milei en los 90. Y provincia donde el padre de Victoria Villarroel participó en el operativo Independencia. Conducido por Bussi, que luego fue gobernador en democracia. Bueno, realmente una historia Un que triángulo. resume un poco o condensa las últimas décadas en la Argentina. Pero ¿te parece, Sí, les parece sí, que sí. veamos las declaraciones de Bussi primero y después la reacción de Viviana Canosa? Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente. Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti. Si eso pagamos nosotros. El que decide ser travesti, que se la banque Silencio, solo. silencio. Pero no se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario. Porque el Estado lo sostenemos todos. Entonces, lo que hay que hacer acá en este tiempo de crisis tan importantes es entender a todos los seres humanos por igual, sin distinción de ninguna manera, ni ideológica, ni religiosa, ni de condiciones físicas o de elecciones sexuales. Eso es independiente. El Estado no tiene nada que ver con eso. Eso es la libertad individual de cada persona a elegir su inclinación sexual, y nosotros lo respetamos. Lo que no queremos es que lo banquemos entre todos. El negacionismo con respecto a los 30.000 desaparecidos, se habló de eso durante la última dictadura. Sí, claramente no hubo 30.000, eso está demostrado, ¿no? Hay 8.500, pero la desaparición de una sola persona es un hecho absolutamente lamentable. Pero hay que decir que ocurre en todas las guerras, ¿no? Y en Tucumán hubo una guerra. Murieron civiles, culpables e inocentes, murieron gente de montoneros y del ejército. De los montoneros lo puede explicar bien Patricia Bullrich, que pertenecía a esa militancia. Así que bueno, las guerras son así. Lamentablemente lo que hay que evitar es la guerra, pero una vez desatada la guerra es matar o morir. De eso se trata. Así que claramente estoy convencido de que acá hay una guerra, de que no son 30.000 y que la justicia actuó parcialmente, con un ojo tapado. Jugó solamente a los militares y no jugó a los montoneros como a Patricia Bullrich. Dar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más. Usted preguntará por qué cantamos. Nunca más, nunca más. Cantamos porque Déjala, el Sandra, río un toque. está sonando. Nunca más con los amigos de Y cuando Videla. el río suena, Nunca suena más con tu el viejo río. Bussi. Nunca más con las Cantamos visitas porque el cruel no tiene de la nombre. candidata a vice de Milei En cambio en la tiene casa de nombre Videla. su Nunca destino. más. Nunca más genocidas. Cantamos porque el niño Nunca más represores. Y porque No te tengo algún miedo, Milei. futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos. Civil. Sí. Compañera Viviana Canosa. Compañera, bienvenida. Qué fuerte. Bienvenida a la fila de Bueno, lucha por la memoria, verdad y justicia. Es un síntoma, ¿no? Me parece esto que escuchamos de Canosa de lo que está pasando afuera. Sí, más allá de la humorada, está esto que charlábamos hace un rato. No me parece que estuviera en los planes de la campaña de Milei de Villarroel tener que ponerse a discutir esto y que haya una reacción es un síntoma sumamente saludable. Sí. Absolutamente. Ahora, yo pensaba, ¿no? Muchos hablan de la bronca, ¿no? Y sobre la bronca, lo que hemos visto es que hubo una cantidad de discursos de odio, porque el discurso de Bussi es un discurso de odio, en este caso sobre las diversidades sexuales, también sobre las personas con algún tipo de discapacidad, como él dijo, los rengos, y también una apología. Yo creo que la apología de un crimen de lesa humanidad tiene el mismo nivel
de gravedad que el crimen de lesa humanidad, ¿no? Y que lo comete y que lo reivindica. Y creo que hay un síntoma de lo que está pasando en la sociedad argentina también, porque por un lado tenés la banalización de Canosa, pero por el otro lado lo que uno está viendo es que mientras Bussi dice eso que dice, le piden silencio a los otros, le piden silencio a los que lo querían silbar, pero él puede seguir diciendo lo suyo. Entonces, eso creo que hay que prestarle atención porque habla de una sociedad insensible frente a lo que está diciendo el propio Bussi, ¿no? Y eso a mí me preocupa. Por otra parte, estamos hablando de una guerra, o ellos quieren hablar de una guerra en la que no se respetaron ni siquiera las normas de la Convención de Ginebra, ¿no? Y además, es de la provincia donde está el Pozo de Vargas. El Pozo de Vargas es un lugar donde fueron a parar con sus huesos dirigentes sindicales de muchos ingenios azucareros que fueron acusados de ser integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, sin pruebas, ¿no? Porque no hay proceso judicial, por lo tanto, fue arbitrariamente. Los fueron a cazar y los tiraron ahí. Les tiraron también encima cal, y todos los años descubren un cuerpito nuevo. Está el equipo de argentino de antropología forense metiéndose allí. Es un pozo que en el fondo tiene una napa de agua que va arrastrando los huesos y bueno, vaya a saber a cuánta gente tiraron por ese pozo. Quiero decir, digo, ese señor, el papá de este señor, esa es la provincia donde también estaba el papá de Villarroel, ¿no? Trabajando. Así es, el padre de Villarroel cumplió tareas allí. De hecho, tiene un diploma de honor por haber participado en el operativo Independencia, un diploma de honor que se le entregó en mayo del 76, es decir, ya en plena dictadura militar. Digo, no fue una guerra, fue un terrorismo de Estado, no hay que cansarse de repetirlo. Y además, entre otras cuestiones, surge que hasta fue herido, según se desprende de su legajo, y también incluso él, en una carta también es interesante lo que se desprende de ese documento, porque él, haciendo un reclamo directamente a sus superiores, deja sentado que él participó en la lucha contra la subversión, así textual, en tanto en territorio rural como urbano. Y lo dice, él además tenía mucho entrenamiento en paracaidismo, digo, estaba muy vinculado también a toda esa temática. Bueno, había participado también en la Guerra de Malvinas. Y hay que ver qué sucedió. Tucumán es un lugar muy particular. Victoria Villarroel también iba a visitar, cuando revelamos que se reunía con genocidas en la cárcel de Marcos Paz, entre otros, iba a visitar a personas que estuvieron involucradas justamente en crímenes cometidos en el operativo Independencia. Sí, ahí me parece, más allá de lo sintomático y en un punto bizarro también, ¿no? De una Viviana Canosa compartiendo imágenes de las madres, imágenes históricas de personas que permanentemente en este canal en esa señal son dañadas en la imagen pública, ni que hablar del Grupo La Nación con su participación civil en el terrorismo de Estado. Me parece que hay algo en el lenguaje también a prestar atención, ¿no? Evitan hablar en cierto lenguaje y usan un lenguaje que tal vez está más vinculado en la juventud a los juegos, ¿no? El juego no te hablan de terrorismo de Estado, pero sí hay un concepto bélico. Me parece que hay un mecanismo en el que parcialmente aceptan que algo sucedió, pero sin embargo, como decías, no es ya negarlo, sino que es más bien una teoría de los dos demonios con marketing, community manager y mucho más. Y me parece que... O hasta incluso de un demonio y piquito, porque en realidad ellos dicen que lo del Estado se justifica en función de la violencia en de la guerrilla. Sí, exactamente, como reacción. El verdadero demonio en ese caso sería... la guerrilla y no el Estado que lo reprimió. Exacto. Sí, sin embargo, tenés los matices. Algunos te dicen, bueno, tal vez alguna cosa estuvo bien, alguna no. Digo, ahí tenés distintas bibliotecas dentro de los apologistas. Pero ahí justo Roberto traía algo que tiene que ver con esto de los hijos de, ¿no? Porque el hijo de Bussi podría elegir no ser el hijo de Bussi ideológicamente, la hija de Villarroel, Victoria, podría elegir no serlo, y sin embargo, eligen representar esas ideas en el Estado, ¿no? En esta vez eligen los votos, digamos todo, pero me parece que hay algo también en cuanto a, bueno, ¿qué pasó que no pudimos saldar socialmente para que esto pueda tener lugar en un ámbito democrático? Totalmente. Yo te digo que hay algo que vincula esto que sucede, que es una reivindicación abierta del terrorismo de Estado, ¿no? Allí está presente. Cada vez que se le baja el precio al terrorismo de Estado y se le menciona guerra, se lo está reivindicando. Esa es la apología y los métodos practicados, ¿no? Cada vez que se habla de exceso en vez de crímenes de lesa humanidad, también se lo está reivindicando. De algún modo le está bajando la gravedad, algo que es lo más grave que puede pasar.
Ahora, esta gente que reivindica el terrorismo de Estado hace también terrorismo económico, ¿no? Es un poco lo que también uno le puede adjudicar a Milei cuando habla de una dolarización que lo que ha generado desde que irrumpe en la escena es sobreeconómica a un panorama ya bastante complejo derivado del endeudamiento y obviamente los acuerdos ulteriores con el Fondo Monetario Internacional, que hoy por hoy practica una suerte de auditoría constante. Pero digo, cada vez que Milei sale a hablar de dolarización, no nos olvidemos que lo que hace también es impactar fuertemente en el valor o en el precio de una moneda que nosotros no tenemos más allá del comercio, ¿sí? Y que produce daño, un daño cruel, en el cuerpo de millones de argentinos y de argentinas que tienen que vivir o sobrevivir con los precios salvajes que se ajustan en función de ese dólar. Por lo tanto, digo, yo creo que esos niveles de crueldad para reivindicar un genocidio son también los que se aplican para hacer una lectura económica de corte drástico como la que él plantea, que nos tiene a todos, casi diría yo, a merced o a tiro del dólar blue, ¿no? Y de sus consecuencias en los salarios y en la vida. Porque eso también habla de la vida y el tipo de calidad de vida que estamos teniendo. ¿Sabes qué? Yo, perdón, ¿no? Pero cuando le escucho a Viviana Canosa no le creo nada de lo que está diciendo. No, claro. No le creo el tono, no le creo la indignación, no le creo la preocupación. Yo en Viviana Canosa lo que veo es el enojo por lo que ella siente que le hizo Javier Milei, y ahí hay una relación de amor-odio que claramente está repercutiendo. También puede haber una orden del canal de levantar a Patricia Bullrich y demás, pero Bullrich ayer, por ejemplo, estuvo en el coloquio de IDEA y le preguntan sobre la cuestión de la dictadura cívico-militar y la convivencia democrática, y ella dice nunca más al déficit fiscal, nunca más a gastar más de lo que tenemos, nunca más. Entienden, ¿no? Que no pueden, no sale de su vocabulario. Abren la boca, lo intentan y no sale de su vocabulario, de su corazón, de su razón, decir, hubo 30.000 desaparecidos, hubo genocidio, hubo terrorismo de Estado, hubo patas civiles, empresariales, cómplices que entregaron a sus trabajadores. No lo pueden decir. Entonces, yo no les creo. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos una y mil veces, todo eso sirvió para poner en la Argentina un modelo económico extranjerizador que destruyera absolutamente todo nuestro país, nuestra autoestima, que no tuviéramos nada, que vinieran y nos manejaran desde afuera. Y eso es lo que quieren hacer ellos. Tendrán matices a la hora de decirlo. Algunos se cuidarán un poquito más. Chiquito, sí, chiquitito. Pero la verdad es que no les sale. Entonces, no se les puede creer. Y después te hablan de convivencia democrática algunos. Sí. Igual, a ver, convengamos que buena parte de aquello que llamamos consenso democrático del 83 era un montón de gente que realmente quizás pensaba estas cosas y sabía que no podía decirlas porque era muy castigado por la sociedad. Y me parece fantástico. Uno no puede obligar a los hijos de puta a que dejen de ser hijos de puta. Claro. Uno lo que tiene que dejar es aislados, y de lo que no puede suceder de ninguna manera que junten el 50% más uno de los votos. Después, siempre estuvo ese núcleo negacionista o reivindicador dentro del ejército, en sectores de la clase alta, de la iglesia, empresarios, y también distribuidos en el resto de la sociedad, pero durante 30 y pico de años o más, toda la representación democrática tenía como acuerdo tácito que había cosas que no valían. Y eso fue lo que se empezó a descascarar, y creo que hay que reconstruir. Y insisto, a una persona que probablemente tuvo algún tipo de vínculo, o por lo menos encubrió, o por lo menos no condenó el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, yo no voy a pedirle que sinceramente abra su corazón y diga, fueron 30.000 memoria, verdad y justicia. No, lo que quiero es o que se tenga que quedar callada para tener representación política, es decir, que si lo dice sea castigada por el sistema, la sociedad, los medios, el resto de los... y que si no, no lo diga. Cuando Clarín, durante toda la década del 90, al principio de los 2000, adoptó como línea oficial la línea, digamos, de memoria, verdad y justicia y demás, yo no sé si Mañeto estaba convencido o no estaba, no me importa, pero era importantísimo para toda la sociedad argentina que desde semejante usina mediática hubiera una línea casi sin fisuras en ese sentido.
Sí, ahí. Más allá del test, digamos, de la pureza. Obviamente, es claro que necesitamos que la gran mayoría de los actores democráticos de nuestro país, desde la sociedad hasta los empresarios, medios de comunicación, dirigentes políticos, absolutamente todos, digan esto, chicos, no se puede discutir. Igual hemos tenido un presidente que fue Macri que dijo que era un curro, ¿no? Lo que tiene que ver con memoria de justicia. Y me parece que sí, cuando te detonan toda la vida, que es lo que hizo el macrismo, porque te detonó económicamente primero, es difícil también por ahí cierto o cierta atención a todos los temas. Pero en este caso en particular, y sé que lo traigo permanentemente, pero me parece que nos da como algún horizonte cuando pasan estas cosas, al 2x1 para genocidas lo paró la gente. Macri puso una corte para tener sus fallos y se encontró con que había algo que no podía ser tocado y que incluso generó que reaccionaran los propios hijos de los genocidas, ¿no? Diferenciándose, salvo Villarroel y Bussi, ¿no? Claramente. Pero, digo, me parece que hay que también agarrar un poco más esa parte que tenemos, porque creo que otro gran problema, y si bien no le creemos a Canosa, me parece que igual sirve que se corra de eso. Es cierto que el discurso al curro de los derechos humanos tuvo casi una repercusión monopólica. Y entonces cuando vos escuchás todo el tiempo eso, y desde un lugar institucional, y cuando te discuten si importan que sean más o menos, y no está mal que sean los desaparecidos como tales, o como todos los delitos de derechos humanos que se cometieron, bueno, empezás a correr también el eje de las discusiones, a llevarlo casi ni siquiera a la banalización, ya a la apología. Sí, si llegamos hasta acá fue porque Macri habló del curro de los derechos humanos, porque la nata dijo me tienen harto con la dictadura. Digo, hubo una construcción. Y así como vos decías, al 2x1 lo frenó la gente. A Villarroel también la va a frenar la gente. Si se frena, la va a frenar la gente. Porque la verdad es que la dirigencia política no estuvo a la altura. O por lo menos se está acordando muy tarde de estar a la altura. Yo me acuerdo de Maximiliano Puyaro, gobernador electo de Santa Fe, figura joven del radicalismo, pujante, que salió a decir que entre Milei y Massa lo votaba Milei, cuando ya se sabía. Cuando ya se sabía cuál era el tono de la candidatura de Milei y Villarroel, y en ese sentido creo que pensión a Puyaro es un solo ejemplo. Hubo muchos ejemplos de dirigencia que debería haber dicho hasta acá y no lo hizo. Sí. Bueno, ahí está Martín Tetaz. Yo la verdad es que no sé cómo va, porque los dos dirigentes radicales que dijeron eso, que van a votar a Milei, que son Puyaro y Tetaz, forman parte del gran espacio de Martín Lustó y Emiliano Jacobiti. Un Emiliano Jacobiti que dijo, yo creo que el radicalismo no puede acompañar a Javier Milei. Puede que también algunos de esos dichos hayan llegado en este momento donde decidieron polarizar más con el kirchnerismo, todavía no había cambiado mucho la estrategia para apuntar contra Javier Milei, hay que ver después cuál es la orden también más verticalista, más de convención que se toma eventualmente, pero por una cuestión de tradición no debería suceder, supongo. Escúchame, Puyaro y también Perotti, ¿no? Digo, Sí, había dicho. Sí. Había dicho algo parecido. A mí me da la impresión de que estamos en una circunstancia extraña, porque lo que se está pagando hoy es, de alguna medida, en haber tomado las políticas de memoria, verdad y justicia como si fueran una política del kirchnerismo, ¿no? Atribuida solamente a un gobierno, cuando en realidad esas políticas eran impulsadas por un Estado, una política pública, digamos, ¿no? Y hay cosas que, por más que las impulse el kirchnerismo, esto para decírselo a los radicales, a los socialistas, a los Margaritas Stolbizer, a todos los que, a todos los que de algún otro modo han de algún modo se han puesto enfrente de esas políticas, hoy por hoy, porque confundieron ponerse enfrente del kirchnerismo a ponerse enfrente de estas políticas de memoria, verdad y justicia. Políticas de memoria, verdad y justicia, el negacionismo dañan, el apologismo daña, y que estos discursos de odio también dañan. Entonces, hay cuestiones que para mí deberían estar fuera de lo estrictamente partidario y no se deben manejar con esa lógica partidaria, y creo que en el afán del antikirchnerismo de los últimos años, que ha sido un muy mal negocio para toda la sociedad argentina, el antikirchnerismo, así como el kirchnerismo fue un buen negocio, el antikirchnerismo fue un pésimo negocio, también se llevaron puesta nada más y nada menos que las bases del Pacto Democrático del 83. Porque no han sabido separar la paja del trigo, no han sabido separar aquello que era valioso y trascendente de pujas que son parte de la política y que así como hoy nos diferencian, mañana capaz que te juntan, ¿no? Claro, la complejidad de todo esto es que también lo que se discute es la cuestión económica, ¿no? Entonces la delicada situación económica también choca contra esto, ¿no? Digo, y si la gente quiere votar en contra de eso, va a venir atrás de eso la legitimación de todo lo que está diciendo el espacio
de Milei y Villarroel, y eso es muy complejo y muy dramático. Yo tengo encuestas, tengo encuestas. ¿Ya te autorizaron? No, todavía no. Pero... Bueno, dice alguien que otro dice que dijeron y lo escuchaste por ahí, Roberto. No puedo. Si no usa, en vez de dar nombres, usa metáforas, ¿viste? Cuando dicen, bueno, el de la peluca. El colectivo. Sin ley. Eso le sale bien a Majul, le sale bien. Sí, Yo lo vi, Rial ¿no? también lo hacía muy bien. Igual las encuestas, atención, pueden fallar. Estoy viendo al pelado a la reta que habló con Novarecio, que dijo hasta las 18 pensé que ganaba. Ups. Les propongo entonces, mientras esperamos la autorización, finalmente, porque hay quienes se plantan ante estos discursos. ¿Sí? Están apareciendo y me pareció muy interesante el ejercicio que viene haciendo, no solamente en esta ocasión, Gabriel Catopodis, que es uno de los voceros más sólidos a la hora, no solamente de defender este gobierno y al candidato del peronismo, sino también de buscarle el punto débil al argumento de Milei y de toda esa troupe. Y se viralizó por estas horas una charla que tuvo con Fantino, donde justamente le desarma a Fantino ese argumento, y me parece que está bueno repasarlo. Veámoslo. La verdad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que se pare, si se para, escuchame, si se para toda la obra pública, venite acá, lo rompemos juntos, Milei, mírame, si se para toda la obra pública, venite acá conmigo, vamos con todo, Es lo que está proponiendo. Pero esperá que pase. Y yo antes, no, ¿por qué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase, justamente, y para que no pase, voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José León Suárez, como lo hice el sábado, y voy a poner todo mi empeño para que no pase, ¿no? Para que no pase lo que vos decís, que si pasa, venimos y nos cagamos a palo. No, que no pase, loco, que no pase que un tipo que es candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que no pase que un tipo pueda plantear que va a parar la obra pública y yo me quede de brazos cruzados. Bueno, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Que un tipo diga que no hace falta construir universidades y escuelas, no me voy a quedar de brazos cruzados. Si vos ¿te parece que ese comportamiento no fue el correcto? Te lo respeto. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que un candidato a presidente sea presidente y nos joda la vida a todos. Porque él tiene propuestas, planteos, que dice que quiere joder a la política, y con todo lo que está proponiendo, a los únicos que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen. Clarísimo, ¿no? ¿Por qué esperar a que nos joda la vida? Claro. Que era lo que planteaba Fantino, y que no es por Fantino esto, es la piedra basal de la propuesta política de Milei. Los otros ya lo hicieron y no les salió, déjenme hacerlo a mí, que soy distinto. No importa si lo que estoy proponiendo es un delirio, si nos va a dejar a todos culo para arriba. Y entonces el argumento es ese. No, bueno, él dice que te va a pegar un tiro, pero no creo que pueda decir Esperá que te lo tire. No, claro, esperá que te lo tire, y si lo llega a tirar yo voy a salir a marchar para pedir que... Claro. No, bueno, no funciona así. Y ya vimos además lo que hay en juego y lo dañino que puede ser un experimento, ¿no? Entre el 15 y el 19, y en circunstancias muy distintas y con un colchón mucho más grande. Vimos lo dañino que podía ser. Creo que lo de Milei puede ser muchísimo más dañino, porque además esta dinámica hiperinflacionaria que él estimula al prometer una dolarización el primer día de su gobierno, se lo puede llevar puesto a él también. Digo, puede arrasar con todo. Acá ni siquiera es que hay un plan como podía verlo en los comienzos del macrismo, para construir un polo de poder no peronista. Acá es hagámonos mierda y vamos viendo, ¿no? Sí. Y eso es peligrosísimo. Igual lo que le molesta mucho es que los funcionarios públicos, en este caso lo es Catopodis, no sean neutrales. Yo reivindico que el funcionario, en este caso el ministro, se reivindique a sí mismo como un político. Un político no es el funcionario que está haciendo la obra pública de Fantino, es un político que administra y que ante una situación como esta, que tiene su gravedad, es una instancia democrática, le advierte a la gente y a los trabajadores lo que puede llegar a pasar si el que gobierna es Milei. Digo, y se hace cargo y pone la cara y va y habla en una asamblea. Vamos a ver cuántos de los políticos que sigue Fantino serían capaces de pararse durante una asamblea de trabajadores y hacer lo que hace Catopodis, ¿no? Caballero. Señor. Llegó el momento. No, Entrega los números. Te digo lo que me están Entrega diciendo. los números.
Es privada. Si la decimos, podemos tener riesgos penales. No es la idea, por supuesto. No, claro que no. Lo único que podemos decir es que muy cerca de Massa, muy cerca de Massa, leyeron estos números y no se preocuparon tanto. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero que la cámara te enfoque. Yo voy a decir frases y vos vas a poner caras. Me ¿Te gusta, parece? pero hay Hacemos que sumarle una ese palabra, experimento muy cortito. Vamos con la cámara. Es un gran truco periodístico, ¿eh? Bien. Vamos a noviembre. Mira la cámara. Sí, claro. Milei no creció demasiado. ¿Tengo que poner cara de algo? Cara de algo. Cara de algo. Sumale un sonido. Milei no creció demasiado. Las medidas hicieron el efecto buscado, tuvieron el efecto buscado. Hasta el yate. Señoras y señores, 10 de la mañana, 21 minutos, vamos cerrando este último pase de la semana. Gracias, caballero. Que tenga buen Después programa. pasámela igual, así la mía. Echale cosas a todos, por favor. Giselle, buen fin de Franco. También con Carla nos quedaremos y con todo el equipo de Navarro 2023 hasta las 12 del mediodía. Un país unido por la radio.